¿En qué momento descubrí que Dios era real? ¿En qué momento pasé del escepticismo a la fe? Fue un momento muy crucial en mi vida, un día cuando, en una actividad de carácter espiritual, persuadido por mucho tiempo por mi mamá, por cierto, que siempre me insistía de ir a la iglesia y yo siempre la rechazaba, entre comillas, con cortesía, pero internamente me sentía incómodo porque pensaba yo, como una mujer tan inteligente como mi mamá, cree en cosas como esas, porque tenía mis bases, entre comillas, para creer que Dios no era real. Pero ese día en que pasó ese evento, en el año 1990, recuerdo tanto que estando en el estadio con mi mamá en un evento espiritual donde me sentía profundamente incómodo porque pues habían canciones espirituales y canciones con un lenguaje y unas acciones de la gente haciendo palmas, realmente yo me sentía fuera de lugar. Y veía cuando pasaba la gente y daba testimonio de que habían recibido algo y yo decía, esta es una forma de manipular a la gente. Obvio, la intención y el pensamiento mío era, esto es para sacarle provecho a la gente. Hasta que pasó al altar a recibir una persona muy conocida para mí, una mujer que tenía una hija sordomuda de nacimiento, a la que se le habían hecho todos los análisis científicos y se le había dicho que ni siquiera un implante coclear en su oído podía devolverle el oído. Y cuando ella pasó, me dije dentro de mí, wow, se les coló una persona que realmente no está dentro del grupo y que realmente va a sacar a la luz que esto es una farsa. Pero la sorpresa para mí fue que 5 minutos después de que aquella mujer Virgen Vargas puso las manos sobre ella y le habló con fuerte voz, en el nombre de Jesús reciba el oído, al instante la niña de una vez se llevó las manos a su oído, como cuando usted tiene dolor, y a los 5 minutos ya estaba diciendo, es su nombre, el nombre de Jesús, el nombre de ella misma. Eso fue un impacto extraordinario para mí. Ya el otro día, muy temprano en la mañana, me levanté y rápidamente, como soy un escéptico, quise correr y comprobar con mis propios ojos lo que allí se había dado. Y entonces cuando llego y toco en la casa de mi mamá me abre y lo primero que le digo no es bendición como siempre, sino, mamá, ¿de verdad la niña oye? ¿De verdad la niña habla? Y entonces mi mamá me miró y me dijo, venga, y me guió en su casa hasta que llegamos al salón. La niña está sentada sobre una butaquita de niño, trabajando allí en una mesa de plástico con plastilina, y mientras que ella estaba elaborando, ni siquiera se dio cuenta cuando mamá y yo nos acercamos a donde ella estaba, a la puerta del salón. Pero cuando mi mamá le hace y ella levanta la mirada, de una vez me corrió un escalofrío por dentro porque me di cuenta que aquella niña que había estado sumergida por muchos años en la oscuridad del silencio, en ese instante yo me di cuenta de que estaba frente a algo sobrenatural. Me acerqué a ella, me puse de su nivel, me arrodillé, le dije, Mayra, ven, y ella se me acercó así toda maliciosa y como sonriente, y le dije, ¿de verdad escuchas? ¿De verdad hablas? Y ella me hizo así. Recuerdo tanto que le dije, si es verdad, dígame Mayra, que era el nombre de ella. Y me dijo, Mayra. Le dije, diga Jaime. Me miró y me dijo, Jaime. Dije, diga Jesús. Y entonces me dijo Jesús. Recuerdo que cuando me levanté de allí me corrieron las lágrimas, miré a mi mamá y salí sin decir ni una sola palabra, porque estaba frente a la realidad de una manifestación de Dios que cambia la realidad de una persona de una manera sobrenatural, de un instante a otro. Me fui en el transporte a mi casa y mientras iba en el transporte tenía esta pregunta, ¿cómo es posible que yo haya ignorado por tantos años a un Dios que puede sacar a una persona del silencio total, de una manera instantánea? ¿Cómo es posible que yo haya ignorado eso? ¿Cómo es posible que Dios sea real y el que haya estado ignorando esa realidad sea yo? Y entonces recuerdo que aquella noche era la última noche de celebración de aquella actividad y yo fui por mis propios medios. Llegué muy temprano, por cierto, y allí pude yo ver la manifestación de Dios en tantas cosas que después se convirtieron en una realidad en mi propia vida. ¿Por qué cuento esto? Porque sencillamente salir del escepticismo a la veracidad de la manifestación de la gracia y del poder de Dios, lo único que se requiere es la disposición del corazón para ver si Dios realmente puede hacer lo que dice que puede hacer.
En mi caso no lo estaba buscando, Dios me encontró y pude ver a Dios y eso cambió el rumbo de mi vida de manera radical. Así que posiblemente para usted está allí, es simplemente decirle a Dios: si tú eres real, manifiéstate a mi vida, y seguramente que Dios tendrá su manera, su forma de manifestar, que Él sigue siendo real.